Bueno, volviendo al pedagogo latinoamericano tan importante como Paulo Freire, como él es Paulo Freire, y recordando, ¿no? Un poco lo que veníamos charlando, tenemos que tener en cuenta que él trae una noción de diversidad cultural, ¿no? Una hipótesis de una educación diferente, una educación liberadora, y también una crítica a esta educación bancaria. eh, Genera la posibilidad de ofrecer otra alternativa, ¿no? Otra alternativa que sería dejar librados esos espacios educativos a lo que sería la construcción del conocimiento. Eh, si tomamos a Paulo Freire, tenemos que tener en cuenta que esta educación bancaria de la que él habla genera pérdida de autocrítica, también genera la pérdida de la imaginación, la pérdida de la innovación, la pérdida de una capacidad de análisis, eh, mm, Moni, genera. esto que estás contando, si me permitís, lo puedo relacionar con lo que hablábamos de la división en clases sociales y de Marx. Y hay una Claro. cuestión central en lo que plantea Marx, que para poder la clase subordinada, dominada, llevar adelante una lucha, tiene que tomar conciencia, ¿sí?, de su situación de dominado, y la educación bancaria, que es lo que estabas contando, Moni, precisamente se encarga de borrar esa conciencia de lo que está sucediendo, de esa dominación de la que son objetos, ¿sí?, de formar Esa, individuos nocivos. Exactamente. Y como se genera una cultura del silencio, entonces está válido pensar cómo combatimos esto, cómo llegar a una transformación del sistema educativo, y él nos da la pauta, ¿no?, de esta educación liberadora como algo diferente, como algo posible. Es decir, considerar al educando como un ser capaz, como un ser inteligente, que pueda problematizar la realidad, que pueda llegar a existir entre el educando y el educador un diálogo permanente, y que se transforme, ¿no?, todo este conjunto de clases, como decías vos, en una comunidad que aprende, ¿no? No en un sistema verticalista. ¿Se puede transformar la sociedad a partir de esto? Sí, podríamos pensar en una transformación de la sociedad, y para ello tendría que estar en permanente interjuego la cuestión del diálogo, la cuestión del amor hacia esto que hacemos, la cuestión del poder comprender al otro como un diferente, la posibilidad de poder hacernos preguntas permanentemente. Claro que esto hasta acá sí se ha mantenido, porque una de las preguntas es, ¿cómo puede ser que si existe una pedagogía de la liberación o la posibilidad de cambiar la sociedad, hasta ahora se mantienen esta diferenciación de clases en algún punto, como decía Cari, ¿no? Y bueno, acá yo retomo también unos conceptos de Paulo Freire, que él nos habla de un sistema opresor. Él nos habla de un sistema opresor que tiene tres vertientes, ¿no? Por un lado es deshumanizante, por otro lado es injusto, y por otro lado tenemos que es violento. Contamos con un opresor que es el que manda, es el que sabe, es el que determina las condiciones del juego, el que piensa y el que razona. Y tenemos, por otro lado, un oprimido, que es el que no sabe, es el que obedece, el que no puede pensar, porque está creído que no puede pensar, y además eh, admira a ese opresor y quiere llegar a ser como ese opresor. Ahora, ese opresor, ¿cómo mantiene su poder? Y bueno, necesita mantenerlo como a través del adormecimiento de este grupo de oprimidos. El opresor requiere que el oprimido sea dócil, callado, dormido, que siga siendo oprimido, y para eso utiliza la escuela. ¿Y cómo utiliza la escuela? Y bueno, a través de distintos mitos. El mito de la libertad, el mito de que vas a llegar a ser empresario cuando estudies, que si el heroísmo de los oprimidos, mirá, pobre, todo lo que camina para llegar a la escuela, qué heroico este oprimido que llega a la escuela, y bueno, va a poder crecer y va a poder llegar a una movilidad Lo que social. llamamos romantizar la pobreza, ¿no?
lo que en los medios de comunicación actualmente se circula como romantizar esa situación. Claro. Mirá, Y bueno, camina todas 10 estas kilómetros ideas, para llegar a la escuela. Mirá, busca sí, señal en este contexto de pandemia, ¿no? Está en claro, la busca señal, calle, pobre. conectado a internet. Claro, exacto, exactamente. Y estas ideas, bueno, son transmitidas a partir de este sistema educativo, ¿no? En las escuelas eh, tenemos esta posibilidad y se sigue reproduciendo muchas veces este sistema injusto y hostil que es el que sostiene esta educación bancaria. ¿Cómo logramos tener adultos dóciles, adultos domesticados, adultos inofensivos al sistema? Bueno, Es un de poco esta complejo manera. lo que voy a plantear, pero en la actualidad los medios de comunicación tienen mucho más ese rol de domesticación, ¿verdad? Y de generar este Exactamente, compite, consenso que la claro, escuela en aquel compite. momento. Exactamente. Hoy tenemos que con la escuela compiten otros espacios para lograr esto. Pero bueno, en sí la idea es poder salir de ese pensamiento de que el otro es una vasija vacía, que hay que cargarle la cabeza con información. ¿Vieron? ¿Se acuerdan la viñeta de Tonucci cuando veíamos nosotros que pasaban todos los Con la estudiantes? jeringa. Claro, por un sistema fabril, y bueno, ahí estábamos recién también hablando con las chicas, el tema de hacer foco en distintas imágenes, porque no solamente todo es lo bueno lo que sale de esa fábrica, sino que también hay desechos y también es como que lo que no llegó a salir por ese túnel es como que lo que aparece con algún problemita, ¿no es cierto? Algún problemita hubo en el camino que no pudo llegar, entre comillas, que no pudo Moni, llegar a completar el Por circuito. Sí, eso, cuando presentábamos a Bourdieu decíamos que lo primero que devela es esta cuestión que tiene la práctica educativa desigual, que es creer que las dificultades, este no irle bien en la escuela, tiene que ver con los individuos, ¿no? Dice, el fracaso es atribuido a los individuos, y lo que hacen las teorías críticas justamente es develar que el fracaso tiene que ver con las condiciones materiales de existencia, materiales y simbólicas, ¿no? Me parece que eso es crucial por lo que dice Karina, que circula mucho en la sociedad. Después vamos a un poco a profundizar esto que vamos a llamar las teorías meritocráticas o basadas en las cuestiones meritocráticas, que obviamente se apoyan en la idea de que los logros son individuales y los fracasos también. Me parece que acá las teorías críticas ayudan muchísimo a entender la trama de relaciones de poder que supone el fracaso o el éxito escolar, y que muy lejos está de poder ser explicado en términos individuales, en términos personales. Acá coincido con lo que trae Karina, que los medios de comunicación, y Althusser, así como decía que la escuela era un lugar de transmisión de la ideología dominante, también dice que son los medios de comunicación, y lo dijo hace mucho, en los 70, con lo cual creo que hoy eso está, si hoy pudiera desarrollar más su teoría, le daría mucho más lugar, porque no solo están los medios tradicionales que se conocen de comunicación desde los 70, sino que están las redes sociales, ¿no? Hay otros medios de comunicación que potencian esa construcción ideológica de la que ya hablaba Althusser en los 70. También pensaba que Freire tiene una obra súper larga, y Moni trae esta etapa eso iba a decir, fundacional, Pau, porque ¿no? yo decía, Moni trae la pedagogía del oprimido, ¿sí? La educación bancaria, que él describe como la educación de la época, y era en 1960 esto. Y Freire, por suerte, escribió durante muchos años y nos dio muchas palabras dichas y escritas. Y lo último que mencionaba Moni, que es de la liberación, tiene que ver más con, bueno, con todo lo que viene después de que él detecta y desnuda esta escuela que toma a los individuos como recipientes vacíos y pasivos, y un saber cerrado, indiscutible, ¿no? Y por eso viste que se dice que la pedagogía del oprimido es como la época oscura, entre comillas, de Freire, porque a uno,
al tener que develar justamente estas cuestiones, siente un poco asfixia cuando lee esa obra, ¿no? Parece que no hubiera posibilidad de pensar otra cosa, pero él hasta ahí va describiendo algo que observa, y recién en la segunda etapa de Freire, Freire aparece como un gran propositor, casi que podríamos vincular la primera parte de su obra con los críticos y la segunda parte con los postcríticos, ¿no? Después nos vamos a ver con la tercera racionalidad. La obra de Freire es tan larga que uno podría pensar, para rato, claro, que no sabe si es un crítico o un postcrítico. Hoy, por la recuperación que hace Moni de esa etapa de Freire de los años 60, Freire es un crítico, porque ayudó como Bourdieu y como otros que nombramos a develar estas injusticias que transmite la escuela como reproductora del orden capitalista. Entonces, cuando avancemos seguramente lo volvamos a traer a Freire, más en esta segunda parte de su obra, que podemos pensar que es más postcrítica, ¿no? En tanto nos aporta algunas ideas para pensar las tensiones también internas, las resistencias internas que tiene esta reproducción, porque si no, sería bastante asfixiante el pensamiento de que, bueno, si el sistema solo nos permite la reproducción de la desigualdad, ¿qué hacemos acá? ¿Qué hacemos formándonos? Sí, no olvidemos que Marx ya en su momento planteaba la posibilidad de la lucha y la resistencia a modificar la transformación social. Marx no habla de una sociedad que se va a quedar para siempre en estas relaciones de dominación. El tema, Cari, es que Marx dice solamente si cambia el orden capitalista va a haber liberación. Y las económicas. Exacto. Y me parece que los pedagogos o los sociólogos plantean que hay una posibilidad de liberación sin que cambie el orden capitalista. O sea, pareciera bastante contradictorio, pero creen que hay alternativas o puntos de resistencia y de lucha, aunque no cambien aunque no cambien las condiciones materiales. Ahí Marx es muy radical, ¿no? Si no cambian las condiciones materiales, no va a haber la producción de un cambio social, y quizás los sociólogos de las teorías críticas nos dicen sí, y más los postcríticos, que hay puntos de resistencia, de inflexión y de transformación, aunque estemos en las condiciones materiales que impone el capitalismo. Pero bueno, esta clase, ¿no? Como es enorme porque abre todo un grupo, un conjunto de teorías muy diversas que dialogan entre sí, pero por otro lado cada una tiene su especificidad y su profundidad, y bueno, no se acaba la cursada hoy, con lo cual no vamos a agotar todo en esta clase que presenta casi toda la segunda parte del año de pedagogía, ¿no? Bueno, quería agradecer a mis compañeras porque disfruté mucho esta conversación. Y además, no sé qué les pasó a ustedes, yo todo el tiempo tenía a las estudiantes y a los estudiantes en la cabeza, como que estaban ahí participando ya de esta charla, digamos. Así que yo lo sentí de esa manera, quería decirlo, y un placer, chicas, les agradezco un montón. Moni. Sí, yo también, la verdad fue muy grata la invitación para poder participar todos juntos, y bueno, creo que entre todos vamos a ir sumando y poniendo quizás más otro enfoque más abierto a lo que sería la cátedra de pedagogía. Y así conjuramos un poco la soledad, ¿no? Pedagógico. Nos seguimos acompañando en este viaje. Exacto, seguimos viajando y con estos encuentros, y bueno, primero fue una dupla, ahora está Moni también sumada a este equipo, conjuramos un poco la soledad del encierro, ¿no? Conjuramos nuestra propia soledad y la de ustedes también, que nos escuchan conversar. Un estudiante me decía el otro día que nada más humano que ver personas conversando. Parece tan simple, pero estamos tan distanciados socialmente que la conversación, ya el mate de Cari ahí, la conversación en estos cuadraditos, ya nos hace sentir más cerca de lo humano, ¿no? Así que bueno, en la medida en que podamos, vamos a ofrecer estas conversaciones, especialmente para abrir los temas. Después cada una tiene su espacio con cada una de nosotras y cada uno en los encuentros sincrónicos, en otras maneras que encontramos de seguir transmitiendo, pero bueno, en la medida en que podamos y en las complejidades de estas aperturas de temas, nos encontraremos para conversar y para presentarles de este modo los contenidos centrales, los ejes centrales, los autores. Así que bueno, que tengan buena semana todos y todas. Gracias a mis compañeras. Nos vemos en la próxima conversación. Que estén todos muy bien y todas muy bien. Cuídense mucho. Gracias.